Así comenzó la noche que partió la historia en dos. En el año que los romanos llamaban 750 desde la fundación de Roma, y que nosotros conocemos como el 4 a.C., en una aldea de Judea que nadie habría recordado si no fuera por lo que ocurrió allí. Una muchacha de aproximadamente 15 años comenzó a sentir las contracciones del parto mientras el imperio más poderoso de la tierra contaba a sus súbditos como si fueran ganado. El año es 4 a.C. La aldea es Belén. Y lo que estás a punto de descubrir no es el relato edulcorado de las tarjetas navideñas. Es la realidad histórica, brutal y hermosa al mismo tiempo, del nacimiento que cambió el calendario del mundo. Para comprender lo que ocurrió esa noche en Belén, primero tienes que entender el caos que la precedió. El emperador Augusto había ordenado un censo, no por curiosidad demográfica, sino por algo mucho más práctico y mucho más opresivo: impuestos. El edicto exigía que cada hombre se registrara en la ciudad de sus ancestros. Y para un carpintero de Nazaret llamado José, descendiente del rey David, eso significaba un viaje de aproximadamente 150 kilómetros hacia el sur, atravesando Samaria, cruzando Jerusalén, hasta llegar a la pequeña Belén de Judea, con una mujer embarazada de 9 meses. Piensa lo que eso implicaba en términos reales. No había carreteras pavimentadas como las que conectaban las grandes ciudades romanas del norte. Había caminos de tierra, polvorientos en verano, lodosos en invierno, atravesando colinas que subían y bajaban sin piedad para los pies cansados. María, en el último mes de gestación, no podía caminar esas distancias. Necesitaba un animal de carga, probablemente un asno, el transporte de los pobres en la Palestina del primer siglo. El viaje habría tomado entre 4 y 5 días en condiciones normales, con una mujer a punto de dar a luz, probablemente más. Y llegaron a Belén en el peor momento posible. La aldea, que en circunstancias normales albergaba entre 300 y 1000 habitantes, estaba desbordada por el censo. Cada descendiente de David había recibido la misma orden. Las casas de los familiares estaban llenas, los espacios disponibles, ocupados. Lucas lo resume con una frase que ha resonado durante 2 milenios. No había lugar para ellos en el mesón. Aquí necesitas entender algo crucial que la traducción tradicional ha oscurecido. La palabra griega que Lucas usa es kataluma, y no significa exactamente lo que nosotros entendemos por posada o hotel. En el griego del Nuevo Testamento, kataluma se refiere al cuarto de huéspedes dentro de una casa familiar. Lucas conocía perfectamente la palabra griega para posada comercial, pandocheion, que usan la parábola del buen samaritano. Pero aquí eligió kataluma deliberadamente. Lo que Lucas está diciendo es que María y José llegaron a Belén, probablemente a la casa de familiares lejanos, y el cuarto de huéspedes ya estaba ocupado por otros parientes que habían llegado antes para el censo. Entonces, ¿dónde nacería el niño? En la arquitectura doméstica típica de Judea en el periodo del Segundo Templo, las casas de las familias no ricas tenían frecuentemente 2 niveles. El nivel superior era donde la familia dormía y comía. El nivel inferior, a menudo excavado parcialmente en la roca de la ladera, era donde se guardaban los animales durante la noche. No era un establo separado como imaginamos. Era parte de la misma estructura habitacional, con acceso interno, donde el calor de los animales ayudaba a mantener tibia la vivienda durante las noches frías de diciembre o enero. Y fue allí, en ese nivel inferior que olía a animales, a paja húmeda y a estiércol, donde María dio a luz. Sin partera profesional, probablemente asistida solo por José y quizás por alguna mujer de la casa que tuvo compasión de ella. El nacimiento en el mundo antiguo era un evento peligroso. La mortalidad materna rondaba el 1 al 2% por parto. En una vida donde una mujer podía tener 6 o 7 embarazos, eso significaba que 1 de cada 10 mujeres moría dando a luz. María lo sabía, y aún así, cuando el dolor comenzó, no había alternativa más que empujar y rezar. Lucas dice que ella dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Cada palabra de esa frase tiene peso histórico. Primogénito no es un detalle sentimental. En el judaísmo del primer siglo, el primogénito varón tenía implicaciones legales y religiosas específicas. Debía ser consagrado al Señor según Éxodo 13, y sus padres debían pagar 5 siclos de plata al sacerdote para redimirlo, un mes después del nacimiento. Pañales es la traducción de espargano,
que describe la práctica universal en el Mediterráneo antiguo de envolver firmemente a los recién nacidos en tiras de tela para mantener sus extremidades rectas, protegerlos del frío y darles una sensación de seguridad similar a la del vientre materno. Pero es el pesebre el que revela la magnitud de lo que estaba ocurriendo teológicamente. Un pesebre no es una cuna decorativa. Es un comedero de piedra o madera donde se ponía el forraje para los animales. Y María puso allí al niño porque no había otro lugar. El que sostendría el universo fue puesto donde comían las bestias. El que sería llamado el pan de vida fue acostado en el recipiente del alimento. La ironía no era accidental, era profética. Mientras esto ocurría dentro de aquella casa en Belén, a unos pocos kilómetros de distancia, en los campos que rodeaban la aldea, un grupo de pastores vigilaba sus rebaños durante la noche. Este detalle, que parece pintoresco, es en realidad una clave sociológica y cronológica importante. Los pastores no dejaban sus rebaños en el campo durante las noches de invierno profundo, cuando las temperaturas caían cerca del punto de congelación. Lo hacían durante las estaciones más cálidas, cuando los corderos nacían y necesitaban protección constante contra los depredadores. Esto sugiere que el nacimiento de Jesús no ocurrió en diciembre, como celebramos ahora, sino probablemente en primavera o principios de otoño. Y estos pastores no eran figuras románticas. En la jerarquía social judía del primer siglo, los pastores ocupaban uno de los escalones más bajos. Su trabajo los mantenía ritualmente impuros porque el contacto constante con animales y la imposibilidad de cumplir con los lavamientos ceremoniales los excluía de la vida religiosa normal del templo. Eran necesarios, pero despreciados. Confiables con las ovejas, pero no con el testimonio legal. El Talmud los lista entre las ocupaciones cuyos practicantes no podían testificar en un tribunal porque se asumía que eran deshonestos. Y fue precisamente a ellos, a los marginados rituales de Israel, a quienes el cielo decidió hacer el primer anuncio. Lucas describe la escena con una economía de palabras que esconde su enormidad. Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. La reacción de terror no era superstición primitiva, era la respuesta humana normal ante lo luminoso, ante la ruptura de lo sobrenatural en lo cotidiano. Y el ángel les dijo: «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Cada título en ese anuncio era cargado de significado político y teológico que los pastores habrían comprendido inmediatamente. Salvador era el título que el Imperio Romano reservaba para el emperador. Augusto era proclamado Salvador del mundo en las inscripciones imperiales. Cristo era la traducción griega de Mesías, el ungido esperado que restauraría el reino de Israel. Y Señor era el título que se usaba en la Septuaginta para traducir el nombre divino de Yahvé. El cielo estaba anunciando no simplemente el nacimiento de un bebé notable. Estaba anunciando la llegada del verdadero emperador, del verdadero rey, del verdadero Dios, nacido en un pesebre mientras el falso emperador contaba a sus súbditos desde Roma. Los pastores fueron a Belén corriendo. Encontraron al niño exactamente como el ángel había dicho. Y luego hicieron algo que Lucas especifica con cuidado. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Se convirtieron en los primeros evangelistas, llevando la noticia de boca en boca por las calles de Belén. Hombres a quienes la ley no permitía testificar en un tribunal, testificando del acontecimiento más importante de la historia. Mientras tanto, en el oriente, posiblemente en Babilonia o en Persia, un grupo de magos, astrónomos estudiosos de las estrellas, habían detectado algo inusual en el cielo. Mateo los llama simplemente magos del oriente, usando la palabra griega magoi, que se refería a una clase sacerdotal persa dedicada al estudio de la astronomía, la interpretación de sueños y el consejo a reyes. No eran reyes ellos mismos. Eran sabios de cortes extranjeras, y habían visto su estrella. El debate sobre qué fue exactamente esa estrella ha ocupado a astrónomos e historiadores durante siglos. Las propuestas incluyen una conjunción planetaria de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que ocurrió 3 veces en el año 7 a.C., un cometa, o un fenómeno sobrenatural que no obedecía a leyes astronómicas conocidas. Lo que importa no es la mecánica celeste, sino lo que aquellos hombres hicieron con lo que vieron. Interpretaron la señal como el nacimiento de un rey judío y viajaron cientos de kilómetros, con caravanas, con regalos, con la determinación de adorarlo. Llegaron primero a Jerusalén,
asumiendo lógicamente que el rey de los judíos nacería en la capital. Y allí su pregunta inocente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, desató el pánico en el palacio de Herodes. El rey Idumeo, que gobernaba Judea como cliente de Roma, había asesinado ya a varios de sus propios hijos por sospechas de conspiración. No iba a tolerar rumores de un rival nacido bajo señales celestiales. Reunió a los principales sacerdotes y escribas y les preguntó dónde debía nacer el Cristo. La respuesta vino directamente de Miqueas 5:2, en Belén de Judea. Herodes envió a los magos a Belén con instrucciones de regresar y reportarle la ubicación exacta del niño. Pero después de encontrarlo, de ofrecerle oro, incienso y mirra, regalos que simbolizaban realeza, divinidad y muerte, fueron advertidos en sueños que no volvieran a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino, y Herodes, enfurecido por el engaño, ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. La cifra de víctimas no habría sido masiva. Una aldea de ese tamaño tendría quizás entre 10 y 20 niños varones en ese rango de edad. Pero cada uno de ellos era un hijo, un primogénito para alguna madre, un futuro para alguna familia. Mateo cita a Jeremías: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. José, advertido también en sueños, había huido a Egipto con María y el niño antes de la masacre. La familia se convirtió en refugiados políticos, viviendo en el exilio hasta la muerte de Herodes. El que vendría a ser llamado príncipe de paz comenzó su vida huyendo de un tirano. El que sería proclamado rey de reyes creció en la sombra del asesinato de inocentes cometido en su nombre. Así fue el nacimiento de Jesús, no en la serenidad de una postal navideña, sino en el desorden de un censo imperial, en la incomodidad de un refugio de animales, en la vulnerabilidad absoluta de un recién nacido judío bajo ocupación romana, en el peligro inmediato de un rey paranoico dispuesto a matar para proteger su trono. Y sin embargo, en medio de todo ese caos histórico, el cielo cantó, los marginados fueron los primeros invitados, y los sabios de naciones extranjeras vinieron a inclinarse. Lo que ocurrió en Belén no fue el comienzo de una religión. Fue la invasión de Dios en la historia humana, no con ejércitos celestiales conquistando imperios, sino con un bebé llorando en un pesebre. Y ese contraste, entre la pequeñez del método y la magnitud del significado, sigue siendo el escándalo y la belleza del Evangelio 2000 años después.